Bienvenidos a Imnasa. Hoy os explicaré el amarilleo de las neumáticas y el estado pegajoso de las mismas. Lo primero que os tengo que explicar para que podáis entender el problema es que el tejido de la neumática se fabrica con un derivado del petróleo. Esto provoca que cualquier producto que se le aplique también derivado del petróleo, como gasolinas, disolventes, lo que hacen es destruir la capa exterior de la neumática y abre el poro tanto para la suciedad como para dejar este estado pegajoso de la neumática. Se han encontrado que al llevar la embarcación en la popa, el auxiliar en la popa del barco normal, también les pasa. Esto es producido por los vapores de los motores diésel principalmente o los motores gasolina. Tenemos unos productos como son los desengrasantes que permiten limpiar perfectamente la neumática y conseguir darle más vida y más años a las mismas. Otros de vosotros también podréis hacer un comentario como diciendo había tenido una neumática que no me había pasado y ahora me ha pasado. Hay otro efecto que es también muy importante, que es el color de las neumáticas. Mientras el color es más oscuro, no se aprecia tanto el amarilleo, aunque lo podréis detectar en las juntas de encolado de las neumáticas. Aparecen esas pequeñas tiras en amarillo. No es un problema, sino es un tema de limpieza. Para mantener una neumática a punto, como decimos, hay que alejarlas de estos productos, buscar productos adecuados, que los podréis encontrar en nuestra web y podréis obtenerlos a través de cualquier punto Imnasa. Espero que este consejo os sirva para poder tener vuestra neumática a punto, bonita, como nuestra gama Yacht Line, que combina el blanco con el gris, con unos agarraderos y que os pueda durar mucho tiempo y la podáis disfrutar en familia. No digo nada más, solo sigue la ola y tendrás una navegación placentera, divertida.